Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, en algunas partes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, que Dios Santo los bendiga, los cuide, los proteja. Estamos de nuevo aquí en cabina, hoy sábado 18 de abril del 2026, nos encontramos en la ciudad de Reno, Nevada. La estación esta es católica cristiana, Fuerza Salvadora, y nos venimos con mucha alegría, con mucha ilusión, con mucho amor para testificar acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Compartirla con ustedes para nosotros es un privilegio y sobre todo vivirla, porque es bien fácil hablar, es bien fácil poder desempeñarse pues hablando, pero lo difícil es vivirla, lo difícil es pues llevarla a cabo, hacer lo que en realidad nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero luchamos por hacer todo esto, Bendito sea Dios, le damos gracias a Dios. Nosotros somos la familia Corona, Marbella Corona y Juan Corona, y venimos una vez más, les digo, con alegría, con devoción, con mucho amor, a compartir esta pequeña reflexión, este pequeño compartimiento bíblico. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Nos lo va a compartir Marbella, y la palabra de Dios dice así. Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra la lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados del espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, y estos, después de orar, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén, crecía mucho el número de los discípulos, y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos: el Señor cuida de aquellos que le temen. El Señor cuida de aquellos que le temen. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Bendito sea Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo está tomada este día del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21, y la palabra de nuestro Señor Jesucristo este día nos dice así. Al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, subieron la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaún. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acercaba al barco, caminando sobre el agua, y se asustaron. Él les dijo: yo soy, no teman. Quisieron subirlo a bordo, y enseguida la barca tocó tierra en el lugar en el que se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de empezar esta pequeña
reflexión, este pequeño compartimiento bíblico, pues siempre vamos a ponernos en manos del Dios Todopoderoso. Vamos a suplicarle que su Santo Espíritu nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de gloria, Espíritu de bondad, Espíritu de misericordia, ven y llena nuestros corazones de luz, de entendimiento, de sabiduría, para saber, Señor, discernir tu palabra, no mutilarla, no adulterarla, Señor. Sabes mejor que nadie, nos conoce bien, Señor. Tú sabes nuestras limitaciones, pero estamos con alegría, con devoción y mucho amor aquí, llevando a cabo el mandato que tú dijiste: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Aquí estamos una vez más, Señor, pues confiados en tu bondad y en tu misericordia, confiados en que en tu Santo Espíritu, lo que tú nos dijiste, Señor, que no tuviéramos miedo, que nos presentáramos y que no nos preocupáramos de lo que íbamos a decir, que el Espíritu Santo sería el dador de todas las palabras que tengamos que decir. Confiados en esa bondad y en esa promesa, Señor, aquí estamos, agradecidos de tanta bondad, Padre bueno. Te agradecemos por todo y que todo esto que hagamos, digamos, pues sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bendito sea Dios. Miren estas lecturas, cómo llevan la concordia los dos, el primer pasaje bíblico que está tomado de hecho de los apóstoles y el Evangelio también, obviamente también el Salmo, todo lo concuerda, lo lleva la Santa Madre Iglesia Católica de una manera en que concuerden de un común al seguimiento los dos. Vamos a primeramente a tantito dirigirnos aquí en el hecho de los apóstoles, porque es bien importante. ¿Por qué razón? Porque después de la resurrección viene la misión. Recuerden, Jesucristo murió y resucitó, y no resucitó en vano para que siguiera el mundo igual, no, sino para que dejar una misión que tenían que dejar primeramente los apóstoles, a los apóstoles y a los discípulos, pero en la actualidad es para todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque ahorita en la actualidad, para que se den una idea nada más, pensemos tantito, ¿saben cuántos millones de gente existimos en el mundo? Hay 7.3 billones de todo el universo, de personas que no tengo ni idea ni cuánto es eso, de católicos cristianos, pues sabemos 1.313 billones, 278.000 millones. Entonces sabemos un gentío, pero ¿cómo se comenzó? Porque después de la resurrección vino la misión, y la misión aquí comienza, dice así la palabra de Dios: por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de la lengua griega a murmurar contra los de la lengua hebrea. ¿Por qué razón? Porque se decía que se entendía mejor a los de una parte que a los de la otra. Se quejaron ellos, pero Pedro, pues que es el que encargado, dijo: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir la mesa. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia. Bien, miren, es bien importante esto, que pues a veces no se puede hacer una sola persona, necesita la ayuda. Estas personas empezaron ¿con cuánto? Con 12 personitas, con 11, porque uno ya había muerto, ¿verdad? Pero aquí pues miraron el gentío que ya se estaba. Recuerden que en la primera prédica de Pedro, pues 3,000 fueron los que se convirtieron. Después se agregaron y subió a 5,000, y sucesivamente así van más. Por eso, ¿qué pasó? Dice que les presentaron a los apóstoles pues a unos personajitos, porque ellos dijeron que presentaran a unos que tuvieran el espíritu pues de prudencia, llenos del espíritu y de prudencia. Por eso escogieron a quién, a Esteban, a Esteban. ¿Y por qué lo dejan primero a Esteban? El primer hombre, el primer nombre, Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Y ahí da otros nombres de otros 6 personitas, pero si recordamos, en primer lugar está Esteban. ¿Y quién fue Esteban? Esteban fue el primer mártir cristiano, fue el primer mártir que le quitaron la vida. Pues ahí, ¿por qué? Por testificar, porque no había quien le contradijera las palabras que decía él. Entonces, por envidia, por odio, por rencor, lo matan. Es bien importante todo esto. Este pequeño pasaje bíblico nos habla de la elección de 7 hombres, y para eso, miren, si miramos unas comparaciones, porque es bien importante comparar lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, para que vean cómo está relacionado lo de una cosa con la de otra cosa, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
Miren, si miramos en Éxodo 17:13, dice: al día siguiente Moisés se sentó a resolver los asuntos del pueblo, que acudían a él desde la mañana hasta la noche. Ese es el Éxodo 17:13. Éxodo 17:14 dice: viendo el suegro de Moisés lo que hacía por el pueblo, le dijo, o sea, el suegro de Moisés se le acercó, le dio un consejo. En el 17:17 le dice: no está bien lo que estás haciendo, se están matando tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es demasiado pesada y no puedes realizarla tú solo. Acepta mi consejo y que Dios esté contigo. ¿Qué hizo el suegro de Moisés? Le dio un consejo. Moisés lo llevó a cabo. Sí, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, ¿cuántas personas salieron del pueblo hebreo allá cuando los tenían a los egipcios? Salieron 600,000 personas, sin contar hombres, sin contar niños y mujeres. Nomás un cálculo, yo me imagino más de 1 millón de personas. Él tenía que atender los asuntos, pero aquí pues recibe el consejo de su suegro, lo acepta, sí. Llamó después para que hubiera jefes de 100, de 1000 y de más así. Ahora sí lo relacionamos con Hechos de los Apóstoles 6, del 1 en adelante, pues también miraron que ya había unos miles de personas. Entonces Pedro convoca a los discípulos, a los apóstoles, y se realiza esto. Es bien importante. Bien, si miramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21, dice: es necesario que uno de los que nos acompañaban mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros sea constituido junto con nosotros testigo de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo. Y eligieron a 2 personitas, a José y a Matías. A José y a Matías, y Matías fue el elegido. Entonces, ¿qué se necesita? Hay ocasiones en que debemos pensar tantito, relacionarnos con los Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para mirar que no podemos hacer todas las cosas. Por ejemplo, hay en la actualidad muchos servidores que quieren hacerlo de todo. Quieren hacerlo de predicador, quieren hacerlo de recibidor de las personas, de animación, de la alabanza, de todo. Y sabes que no, así no se llevan las cosas. Necesitamos ponernos cada quien en un lugar y saber hasta dónde están nuestras limitaciones. El mensaje de Dios se difundía en Jerusalén, crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaron la fe por 12 personitas que empezaron. En la actualidad, recuerden, ya tenemos 1.313.278.000.000 de personas católicas cristianas. Por eso es bien importante pues la unidad sobre todo y los consejos. Bien, miramos el evangelio de este día que está tomado de San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Son cinco versículos, pero encierran un gran contenido, encierran algo tan importante que, miren, se los voy a repetir despacito para entender bien. Dice: al atardecer, los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Yo me hago esta preguntita: ¿por qué no lo esperaron? Bueno, era decisión de eso. Ahorita vamos a ver por qué. Soplaba un viento y el lago se encrespaba. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acercaba al barco caminando sobre las aguas, y se asustaron. Y él les dice, aquí es donde quiero llegar a este punto, yo soy, no teman. O sea, yo soy, no tengan miedo. ¿Qué quiere decir con eso? Miren, aquí esto es bien importante, este pedacito es algo importantísimo. Dice, qué esperanzadoras suenan las palabras de Jesús. Yo soy, no tengan miedo. La primera parte, o sea, está dividida en 2 partecitas. ¿En cuáles? En ese yo soy, que ahorita vamos a ver por qué dice yo soy. Y también no tengan miedo, no teman. Yo soy va más allá de una simple presentación. Es una proclamación de confianza y recordatorio de que Dios no es un invento ni es un cuento. Existe de verdad y es quien se ha revelado como el libertador. Yo soy equivale a decir yo estoy con ustedes siempre, tanto en los momentos más fáciles como en los que de mayor desgracia, ¿sí?
o si a este yo soy, recordemos que ese yo soy siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Desgraciadamente nosotros no somos los que no nos acordamos de ese yo soy. No tengan miedo. Cuando los momentos están pasando, pasamos en circunstancias penosas, circunstancias dolorosas, con miedo, de ciertas enfermedades o por cualquier cosita, y de lo que menos nos acordamos es de estas palabras del Señor Jesús: no teman, yo soy. Felices los que de mayor alegría, al unirse con la indicación no tengan miedo, está claro que Jesús quiere acompañar a sus discípulos, no para envalentonarnos, pues eso no es necesariamente los libera del miedo. En serio, miren, a veces cuando por gracia y misericordia creemos mucho en Jesucristo y sabemos que Él existe, pero existen momentos en que el sentimiento, porque es un sentimiento, el miedo, y ese sentimiento a veces nos va a vencer, tenemos miedo. Ejemplo, cuando me han metido no sé cuántas veces al quirófano, me da miedo, sí, pero le digo: Señor, en tus manos me encomiendo, pues que se haga tu bendita voluntad. Pero me da miedo, claro que sí, es un sentimiento que todos poseemos, A veces solo lo esconde eso del envalentonarse o lo disimula, sino para ayudarnos a cada uno a reconocer sus temores y saber enfrentarlos, superarlos con firmeza. ¿Qué es lo que nos está atemorizando ahorita? ¿Cuál es el miedo que tú tienes en estos momentos, en estos instantes, en este día? ¿Cuál es el miedo? Recuerda las palabras de Jesucristo: yo soy, no teman. Bien, miren, para enfocarnos un poquito en este pasaje bíblico que es tan pequeñito, de 5 versículos, miramos primeramente, igual vamos a hacer comparaciones, vamos a relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para que veamos todos que desde entonces ya estaba todo estos pasajes bíblicos, este nombre en el Antiguo Testamento como Jesús lo testifica aquí en el Nuevo Testamento. Si miramos Éxodo 3, capítulo 3, versículo 13 y 14, cuando allí en la aparición en la zarza, ¿recuerdan a Moisés cuando se le apareció Dios en la zarza y lo llamó? Él le dio un mensaje bien grandísimo, el que tenía que ser el impulsor, el que iba a liberar al pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Mas sin embargo, pues él no quería ir al principio, pero al último pues va, pero dice: y si ellos me preguntan ¿cómo se llama?, ¿qué les respondo? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esto le dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Recuerden, Moisés fue a liberar a los israelitas del dominio de la esclavitud de los egipcios, pero pues es un ejemplo pues bien grande. Había miles y miles de personas, y cómo se iba a presentar. Entonces Dios le da el nombre: yo soy el que soy, y yo soy me envía a ustedes. Bien, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, Jesús usa el término de yo soy en 7 ocasiones. Si estudiamos las Sagradas Escrituras, miraremos que Jesús en muchas ocasiones usa este término de yo soy. ¿Para qué? Para recalcar que el yo soy es el de antes también, porque está con letras mayúsculas. Ese yo soy no la ponen con letras minúsculas, sino está con letras mayúsculas, igual que en el Antiguo Testamento. Bien, Jesús nos lo muestra aquí, nos lo aclara pues en San Juan, con el término de yo soy en 7 ocasiones, al declarar su misión de salvar al mundo. Ese yo soy bajó a esta tierra. Si miramos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice que al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y vino al mundo, Bien, si miramos en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? También está en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Miren, todas las cosas que pasan, que suceden o que nos dan el mensaje aquí en las Sagradas Escrituras, todo lo que pasa que están en peligro, que están haciendo cosas malas, que están atravesando momentos no buenos, es de noche. Por ejemplo, miramos aquí el ejemplo, dice que cuando los discípulos ya se alejaron y estaba ya de noche, cuando se metieron en el lago,
y pues estaba pasando que el mar estaba bien embravecido, estaban unos vientos grandísimos, pero ya era de noche, ¿eh? Entonces, cuando fue a visitarlo Nicodemo, era de noche, todas las cosas pasaban. Cuando lo arrestaron allá en donde lo arrestaron, pues también era de noche, todo lo pasaba de noche, ¿eh? Bien, yo soy la luz del mundo, nos dice Juan 8:12. Juan 10:7 dice, yo soy la puerta. Recuerdan una cosa bien importante, dice que el que salta o el que se mete por donde no es la puerta es un ladrón, es un asalteador, ¿sí? Y Jesús dice, yo soy la puerta. Si miramos en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues el buen pastor dice que cuida sus ovejas y da la vida por ellas. Sí, ahí por el Salmo también 31, recuerdan el salmista que dice, el Señor es mi pastor. Entonces, cuando sacamos las conclusiones de ese yo soy, miramos que no es cualquier palabra el yo soy, o sea que lo usemos nada más, no tengan miedo, yo soy así, no, yo soy, no teman, no tengan miedo. Entonces, a la importancia de reconocer la palabra esa del yo soy, que es el buen pastor, ¿eh? Si miramos en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. ¿Recuerdan cuando Marta y María pues mandaron llamar a Jesús porque su amigo Lázaro estaba enfermo? Cuando llegó a Jesús a donde estaban ellos, ¿qué fue lo primero que le dijo Marta? Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dijo, tu hermano vivirá. Bueno, dijo Marta, yo sé que vivirá, pues resucitaré el día final. Dijo, no. ¿Qué le contestó Jesús? No, yo soy la resurrección y soy la vida. Recuerdan en Juan 14:6 también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces este yo soy, es no que se quiere mostrar como nada más como un aviso, como una presentación, no, ese yo soy quiere decir, yo estoy con ustedes, yo soy Dios y siempre estoy en las buenas y en las malas. ¿Para qué? Para que lleven a cabo la vida que yo he propuesto. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, cuando conocemos el camino, sabemos qué es la verdad y llegamos a la vida, ¿eh? Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Recuerden ese pasaje tan hermoso, que una ramita que no esté conectada pues a la vid, dice que ese ramito no va a dar frutos nunca. ¿Por qué? Porque el estar separado de Jesucristo es algo pues que lleva pues obviamente al desastre. A estas personitas, a estos discípulos de Jesucristo, nuestro Señor, que se fueron sin medir las consecuencias, porque miren, desde el principio de este evangelio, de este capítulo 6, ellos ya habían mirado la multiplicación de los panes. A eso se refiere el versículo 1, Habían mirado la multiplicación de los panes, habían mirado la grandeza de Jesucristo nuestro Señor, de darle de comer a 5,000 hombres sin contar niños ni mujeres, de mirar todo el prodigio que era. ¿Y qué pasó cuando le hizo todo esto? Lo seguía un gentío, dice un gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Y luego que miraron la multiplicación de los panes, ¿qué dijeron? Dijeron, cuando la gente vio la señal que había hecho Jesús, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. O sea que estaban bien conscientes de que Jesús es Dios, de que Jesús es el profeta, es el guía. Pero apenas habían pasado todos estos acontecimientos de la sanación de los enfermos, de la multiplicación de los panes. Lo miraron todo este gentío, se le arrimaron, creyeron en él y lo seguían. Ahora la preguntita, ¿por qué los discípulos, por qué se fueron, por qué lo dejaron? Dice que se fue él solito allá aparte, pero ellos, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no le llevaron? ¿Por qué les pasó todo esto? Miren, cuando estaba en la barca, soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba, o sea, estaba un desastre allí. Si miramos el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo del 28 en adelante, miramos en el Evangelio de Mateo lo que sucede, como cuando Pedro mira que Jesús venía caminando, cuando Pedro mira que Jesús venía sobre el agua, pues lo que le dice Pedro a Jesús, ¿verdad? Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti por el agua. Ahora, ¿fue Pedro? Sí, fue Pedro, pero ¿y por qué se hundió? Miren, dice
Dice, ánimo, soy yo, no teman. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hacia ti. Jesús le dijo, ven. Pedro soltó de la barca, salió de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte olaje y viendo todo lo que estaba pasando, las aguas como estaban, empezó a hundirse. ¿Y qué fue la conclusión de todo esto? Miren, cuando dejamos de mirar a Jesús, cuando tratamos de andar sin Jesús, de viajar sin Jesús, suceden cosas, Suceden cosas. ¿Por qué razón? Porque al estar sin Jesús estamos expuestos a muchísimas cosas. Y el andar con Jesús va a haber cosas, obviamente. Por ejemplo, ellos estaban en el mar y todo esto. Cuando subió Jesús a bordo, enseguida la barca tocó tierra en el lugar que iban, se dirigían. Acá en el otro, en Mateo, dice que al momento se calmó la tempestad. Y ellos espantados decían, ¿quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Entonces, vamos a llegar a esta conclusión acerca de ese yo soy, de ese yo soy que está, ¿cuántas están? Muchísimos, cientos de veces donde se menciona esa palabra del yo soy. Entonces, ahora, no teman, no tengan miedo. ¿Qué nos quiere decir Jesucristo con esto? No teman, no tengan miedo, soy yo, no teman. Miren, debemos de reconocer también algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Josué, si miramos el libro de Josué, ahí en el libro de Josué 34, del capítulo 1, versículo 5, dice, Dios le dice a Josué, no te dejaré ni te abandonaré, ánimo, no tengas miedo, sé valiente, que tú repartirás a este pueblo las tierras que prometí con juramento a sus padres. O sea, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre nos ha exhortado, nos ha dicho que no tengamos miedo. Es un sentimiento, como les vuelvo a recalcar, es un sentimiento que pues todos tenemos en cierta ocasión miedo, sí, pero si recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, soy yo, no tengan miedo, pues obviamente se realizarán cosas muy diferentes, que el miedo siempre va a prevalecer, pero que no sea el que nos vence en todo el miedo, sino que tengamos la plena seguridad de que Dios siempre nos acompaña. Si miramos en Isaías 41:10, dice, no tengan miedo, que yo estoy contigo, no te angusties, que yo soy tu Dios, te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. ¿Por qué le estaba diciendo esto a Isaías? Isaías tenía miedo, sí, lo intentaron de matar también, hicieron muchas cosas, pero por eso el ánimo de Dios de decirle, no temas, yo estoy contigo. Miren, todos los profetas los mandaba y no tengan miedo, yo estaré con todos ustedes. Si miramos muchos pasajes bíblicos de todos los profetas, cómo lo eran perseguidos, cómo eran masacrados, cómo eran torturados, pero Dios siempre los exaltaba, les decía, no tengan miedo. Recuerden también a Pablo, cómo lo encarcelaron y todo esto, pero también cómo salía libre de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque al tener al Espíritu de Dios, a tener al mismo Dios con nosotros, pues obviamente se realizan cosas importantes. Recuerden que cuando pues Pedro dio su primer discurso, cuando estaban encerrados, que tuvieron el Espíritu Santo, que llegó Pentecostés, lo primero que hicieron fue salir. ¿Por qué? Porque recordaron estas palabras, yo soy, no tengan miedo, inculcados con el Espíritu de Dios, pues obviamente los fortaleció y salieron adelante. El Nuevo Testamento nos insiste hasta 3 veces, no tengan miedo. También nos dice, ¿por qué no debemos de tener miedo? No solo a los apóstoles se los dijo en aquel tiempo, sino a nosotros. Ahorita en la actualidad nos está recalcando las mismas palabras. No vayamos a quedar como estas personitas que cuando miraron la multiplicación de los panes, cuando vieron los prodigios que nuestro Señor Jesucristo hacía, de sanar enfermos, de hacer esto y aquí de calmar las tempestades y todo esto. Miren, allí también en el mismo capítulo, en el versículo ya del 26 en adelante dice, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, les aseguro que ustedes no me buscan por las enseñanzas que han recibido, sino porque se han hartado del pan que yo les di.
No, que no sea por eso, por interés de algo, nada más que seguimos a Jesús. Que pues yo le sirvo a Jesús, ¿por qué? Porque me deja buenas ganancias, buenos dividendos. Cuando voy a una prédica, pues me dan tanto dinero y todo eso. No, así no son las cosas, ¿eh? A Jesús se le sigue desinteresadamente. ¿Y por qué razón? Porque si recordamos la semana pasada que venimos, Jesucristo nos mandó, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Anunciando, testificando de que todo aquel que está con Jesús no debemos de tener miedo, ¿eh? Obviamente se nos presentarán casos en que sí se nos va pues a venir ese sentimiento, pero debemos de vencerlos. ¿Con qué? Con el temor a las cosas malas y con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bien, si miramos en Mateo 10, dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero después no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma al infierno. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Pues obviamente un día vamos a morir, no sabemos de qué, pero nos da esa esperanza, nos da ese aliento. No teman a los que pueden matar el cuerpo. ¿Quién mata el cuerpo? A veces las mismas personas, con un bala, con cuchillo, con veneno, con cualquier cosa, pero el cuerpo a veces lo matan las enfermedades, que sin lugar a dudas, todos sin excepción vamos a llegar a ese momento, en que vamos a pasar por esos instantes de una u de otra manera, pero estas palabras que nos está diciendo Jesucristo es para exhortarnos, para animarnos, que el día que se nos llegue, pues que lleguemos a la comprensión que aunque temamos, pues está Dios presente con nosotros, y que no nos vence el miedo, sino que Jesús venza al miedo. Si miramos en Lucas 8:50, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, nada más cree y ella será sanada. ¿Quién era Jairo? Jairo era un jefe de una sinagoga. Su hija de unos 12, 13 años estaba enfermita, ya casi moribunda. Fue a rogarle a Jesús, fue a suplicarle. Miren, Jesús no fue, pero se cuenta que le dijo Jesucristo estas palabras. No tengas miedo, nada más cree y ella sanará. Este personaje le creyó. Se le quitó el miedo, regresó y le avisaron que ya su hija estaba sana, Entonces, que todo esto nos ayude a nosotros a entender la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que todo esto nos llegue a la comprensión de que miedo obviamente se nos va a llegar, pero que no nos venza, que llegue a nosotros esas palabras de Jesús, de yo soy. Bien, miren, algo bien importante que debemos de aprender también, pero acerca del miedo, acerca de ese yo soy, dice, aunque a lo largo de la vida no dejen de existir algunos problemas y miedos, el discípulo se sabe acompañado por Dios, se siente fortalecido con su presencia y listo para afrontar cualquier cosa de problemas o cualquier situación. La presencia amorosa de Dios nos ayuda a evitar que el miedo se convierta en el único timonel de nuestras vidas. O sea que sí vamos a tener miedo, sí va a haber ese miedo, pero debemos de fortalecernos. Ahorita, ¿cómo están las circunstancias en todo el mundo? ¿Cómo están las cosas que no puedes andar tranquilo? Pues hace poquito todavía anduve en unas partes donde unas personitas, creí que ya se me había llegado la hora porque vi lo que estaba sucediendo, pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que van a pasar y da miedo, claro que sí, pero en esos momentos recuerdo una de las palabras de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que dice, soy yo, no tengan miedo. Miren algo bien importante, dice, no tengan miedo, son las palabras sin tiempo de caducidad. No temamos seguir el proyecto de Jesucristo, si es posible entregar nuestra vida para construir el reino. Las palabras de Jesús resuenan en nuestras localidades sediadas, ahorita es de todo lo que está pasando ahorita en nuestras localidades sediadas por la violencia, donde denunciar algo consiste casi en sentenciar a muerte a uno, donde decir la verdad y ayudar al necesitado, viajar para ayudar al Estado, pues te estás arriesgando la vida porque los caminos están tan inseguros. En Facebook ya me sancionaron una vez y ya recibí otra advertencia de que, para otra que diga palabras, que no se pueden decir ahí en el Facebook, pero
pues, ¿cómo no va a denunciar uno las cosas injustas que están sucediendo, que están pasando? No puede uno dejar de denunciarlas. Recordamos lo de la otra semana que dijo Pedro, si era lícito más hacerle caso a la gente que a Dios, que obedecer a Dios. Y ¿sabes qué? Yo obedezco a Dios y pues si me censuran otra vez, pues ni modo, buscaremos otros medios, pero callarnos por decir la verdad y por defender al menos al que tiene menos posibilidades, creo que nadie nos va a parar todo eso, ¿eh? ¿Por qué Jesús no estaba en la barca con ellos? Hay una razón bien importante: para mostrar su grandeza y poderío, para mostrarnos que en verdad Él es Dios. Por eso se quedó ahí, porque no estaban plenamente convencidos. Es más, hasta la hora de su muerte, los discípulos no estaban convencidos todavía de Jesús, de la diosidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dejó que se adelantaran 5 o 6 kilómetros y que vieran algo imposible de creer, que era que un hombre pudiese caminar por las aguas. Entonces Jesús dejó que ellos se fueran en la barca y los fue alcanzando Él caminando sobre las aguas. Es para mostrarnos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Si miramos el Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 17, cuando la muerte de su amigo Lázaro, recuerden todo este pasaje bíblico que hemos estado platicando. ¿Por qué duró 4 días Jesucristo cuando le avisaron que estaba enfermo? ¿Por qué se tardó 4 días? Miren, hay una razón grandísima, ¿eh? ¿Qué pasó con eso? Juan 11:14, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado a la hora que le avisaron y se va directamente y pues le impone las manos y se sana? No, había otro propósito, había otra intención, que los discípulos, que los seguidores, que los apóstoles y obviamente el gentío que creyó a través de esto, pues obviamente por eso lo hizo, de tardarse 4 días, porque en 4 días, pues, ¿qué le dijo Marta? Ya huele mal, ya pesta, ya huele feo. ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso aquí nos está diciendo Jesús, yo soy, no tengan miedo. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué no nos ha dicho? Que si somos fieles, creemos, si confiamos en Él, miraremos la gloria de Dios. Es bien importante pues llegar a esta conclusión, a este entendimiento. ¿Recuerdan las palabras de Mateo 28:20? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan las palabras esas? Entonces, si Él lo ha dicho que está ahora con nosotros, miren, va a llegar momentos de miedo, claro que sí. Si miramos Juan 14:27, lo que nos dijo Jesucristo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como las del mundo, no tengan miedo ni se acobarden. Miren las palabras de Jesucristo nuestro Señor, nada más que desgraciadamente, yo les voy a decir también la verdad, yo soy bien miedoso y le pido a Papá Dios que el día que ya me llame, pues no sé de qué manera, pero que no se haga mi voluntad, como dijo Jesucristo, sino que se haga su voluntad, porque tengo un temor a las cirugías, a las inyecciones, ay Dios, pero una vez más, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque si yo creo en estas palabras de ese yo soy, reconozco que es el mismo Dios que me está diciendo no tengas miedo, yo estoy contigo, porque la palabra de Dios siempre estará con nosotros, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo no pasará de moda, no pasará el tiempo sin que se llegue a realizar. Y si Él nos promete que estará con nosotros, y si Él nos promete y nos dice que no tengamos miedo, pues aunque nos tengamos miedo, pero confiemos en su santa palabra. Mi hermano, mi hermanita, pues le doy gracias al Dios Santísimo por este privilegio de venir aquí en estas cabinas ante este micrófono a testificar de nuestro Señor Jesucristo, que este día, recuerden el otro día que venimos, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de la incredulidad, de cómo lo abandonamos, pues ahora después de la resurrección, como les digo, viene la misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es luchar por hacer lo que Dios nos dijo, de anunciar lo que Dios nos exhortó para que se cumpliera su palabra, que vayamos y donde quiera que estemos. Es una petición que yo le he hecho siempre a Dios, en donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, que siempre
pues esté la palabra de Él en mi boca para poderla testificar, pero más que nada vivirla, porque es la importancia. Pues que pases un feliz y bendecido fin de semana. Hoy es sábado 18 de abril del 2026 y pues te recuerdo una vez más, el día de mañana es el día del Señor, ya lo miramos en las Sagradas Escrituras. No dejes de ir, todo esto tiene un comienzo y tiene un fin. Tarde o temprano tenemos que compadecer para rendir cuentas, y le vamos a creer estas palabras de que Él es, de esas palabras de yo soy, no tengan miedo. Pues mi hermano, mi hermanita, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, que el Señor ilumine tu camino, que el Espíritu Santo guíe tus pasos para ser siempre fieles y leales a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y seguir pues en la vida, mientras Dios nos preste, seguir testificando acerca de la bondad, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo recalcando que es tiempo ya de anunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos esta tardecita. Si Dios nos permite, nos presta vida y licencia, para el próximo sábado aquí estaremos, pero antes vamos a despedirnos con el saludo del ángel enviado por Dios a la Reina del Cielo, a la Madre de nuestro Salvador, que con mucha devoción nosotros le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, y hasta luego.